Último tramo en campaña con Diego Canepa. Después recibimos a Lucas Hugo, el fenómeno cultural que desde el interior ya está conquistando la capital y se proyecta fuera de fronteras. ¿Le preocupan las últimas encuestas? Mirá, yo soy un político que trabajo con encuestas en el gobierno. Yo creo que las encuestas son importantes para tener una idea, más allá del olfato que tiene cualquier político y más allá de la gestión que uno tiene datos. Es muy importante, no solo para saber quién en las elecciones, incluso para la gestión como un instrumento. Es una fotografía de un momento, con la validez y los riesgos que tiene la metodología utilizada, y hay datos que son distintos, pero son datos que dan una fotografía de un momento. La política esencialmente es modificar la realidad, por lo tanto, las fotografías no son terminantes, son datos que permiten modificar la realidad. Y tuvimos ejemplos muy puntuales ahora. Nadie daba ganador por 10 puntos de diferencia a la calle Pau con la Rañaga, y la calle ganó. Algunos podría decir podía ganar o no, pero era muy difícil. Por lo tanto, la realidad se puede ir moldeando y cambiando. Yo no veo mucha diferencia con el 2009, lo digo con total humildad, no es por soberbia. En el 2009, si vos mirás las encuestas a esta altura, está más o menos igual que ahora. Y ganamos muy bien en el 2009. Y yo creo que con este gobierno que ha habido, y con una fórmula muy buena, porque realmente Tabaré con Sendí, que es una fórmula excepcional, los dos conjugan lo que se necesita hoy en esta etapa de Frente Amplio, que es la consolidación de un tercer gobierno que dé continuidad a la esencia estratégica de nuestra política y el cambio necesario para el tercer periodo de gobierno, que es, uno empieza por los cimientos, construye un primer piso, un segundo piso, pero cuando va a ir al tercer piso, construye cosas distintas o hace cosas distintas que cuando tenía que hacer el primer piso. Eso es algo obvio. Uno empieza primero, cuando hace una casa, por el baño, la primera pieza. Ahora ya podemos discutir otro tipo de problemas porque tenemos resuelto algunos otros. Yo veo una campaña competitiva, ojalá sea sobre proyectos de país, claramente, con mucho juego de saber, bueno, cada uno con su estilo. Yo estoy convencido que los cambios en Uruguay están encarnados solamente en el Frente Amplio, pero no es un problema de volver para atrás y de comparar solamente con otros gobiernos. Yo no percibo, puedo estar equivocado, una visión de país diferente y alternativa al Frente Amplio. El único proyecto político de país que tiene proyecto completo de país en todo lo que significa inserción internacional, políticas industriales, políticas económicas, políticas sociales, políticas de comerciales, la política industrial transversal, todas las políticas conjuntas, que no es solo un programa, es la visión global de hacia dónde debe ir el país y cómo debe construirse esa visión de un país próspero hacia el futuro. Yo la veo en el Frente Amplio y realmente lo veo con una renovación importante en el caso de Luis, pero lo veo con diferencias importantes. No tenemos muchas diferencias, pero en algunos temas tenemos acuerdos sustanciales. El programa de Frente Amplio es la base de todo esto. Recién ahora hay un programa que, no sé si es un programa o un plan de gobierno, pero que tiene diferencias importantes, y yo lo veo, quizás me equivoque, es probable, por eso te digo que a mí me gusta mucho el que haya debate, no solo el presidente, podemos debatir todos, que es el poder contraponer lo hecho y lo que cada uno dijo en su momento, porque te voy a poner un ejemplo. En el año 2006 votamos la ley de fuero sindical. Si yo leyera las actas, que te aburriría, pero las actas de lo que dijo el Partido Nacional y el Partido Colorado en ese parlamento, estaba el diputado de la calle Pau que votó en contra, y hay que buscar su fundamentación. Dijeron que iba a haber una dictadura cívico-sindical, tomándonos el pelo por la dictadura cívico-militar, y que nadie nunca más iba a invertir en Uruguay. Los datos, porque una cosa es el discurso, pero para discutir sobre la realidad, no sobre lo que nos parece. Los datos indican que en el 2007, 2008, en 2009 bajó un poco porque estaba la crisis de Lehman Brothers. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, se han roto todos los récords históricos de inversión en nuestro país. Nunca nadie invirtió tanto en Uruguay como los gobiernos de Frente Amplio. O sea que cuando se decía, ¿quién se hace cargo de haber dicho que esto iba a ser un apocalipsis y es la mejor situación? Entonces, ¿qué dicen? Tienen suerte. Entonces, como dijo Tabaré Vázquez una vez, si nos tienen que, por lo menos que nos voten a nosotros, tenemos más suerte. Bien, pero poniéndome en abogado, no para debatir, porque en realidad me pongo no para defensar, exactamente. Alguien le podría decir, bueno, no hubo una dictadura cívico-sindical, claramente no la hubo, se rompieron todos los récords de inversión, pero en ACE, el representante sindical, el gobierno, ante algunas denuncias que había, no lo sacó porque lo sostuvo el PIT-CNT, bueno. Y sin embargo se terminó descubriendo que había una maniobra, por lo menos ahí, de favorecer, y en algún caso, un dirigente de la Federación Funcionaria de Salud Pública procesado por corrupción. ¿No hubo ahí una equivocación en el Frente Amplio de respetar demasiado el espacio del sindicato? Mira, en primer lugar, a mí como a todos los enfrentamientos de la izquierda, nos duele mucho esa situación, y yo me parece que tampoco soy un hombre que le guste hacer leña del árbol caído. Muy fácil ahora criticar a Silva y hablar y de todo lo que pasó
por cualquiera. Yo tengo mucho respeto también por la justicia, creo que hay temas que son de la justicia, si no la denuncia, una investigación de 2 años, la justicia falló. Por supuesto que se tiene que ser lo más severo y lo más duro posible con quienes rompen un compromiso ético con la función pública y un compromiso ético con el proyecto político que representamos la izquierda uruguaya. Eso no tengo ninguna duda. Pero tampoco soy de condenar a nadie hasta que la justicia no lo resuelva. Y eso está bajo la órbita de la justicia. Por lo tanto, yo siempre he sido y soy, y creo en eso profundamente, y no es un discurso, profundamente hay que ser muy respetuoso, no solo de la justicia, sino de no condenar a alguien, que es mucho más fácil condenarlo en la televisión con un griterío, que después cuando la justicia lo absuelve o deja... Sí, apeló... no solo por eso, porque pasó con otros intendentes de otros partidos que se han sido procesados y que yo personalmente nunca he salido a la prensa ni a agitar la bandera de que ahí hay corrupción o no, porque yo respeto mucho, porque es una situación donde a veces, si uno comete un error en la equivocación, tiene que pagarlo de acuerdo a la justicia. Desde el punto de vista político no tengo duda que hay que arrancarle la cabeza desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político no tengo duda. Ahora, eso no es un tema, es una excepción, porque nosotros defendemos la participación de los trabajadores en determinados ámbitos de gestión del Estado, en minoría como están, porque la gestión la tiene que llevar el Poder Ejecutivo. Hubo que darle doble voto también. ¿Por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque le dimos participación a la oposición. Te pongo este ejemplo. ¿Pero por qué nace ese autoridad de doble voto? No por sí, ¿verdad? Porque hay 5 miembros en ACE. Y el Poder Ejecutivo tiene 3 votos, que lo designa el presidente de la República como venía del Senado, y 2 votos, uno de los afiliados y otro de los trabajadores. Eso es lo que dice la ley. Nuestro gobierno, teniendo mayoría absoluta en el Senado, pudiendo poner a quien el presidente quisiera, puso 2 representantes del gobierno y un representante de la oposición. Por lo tanto, el gobierno, que tiene mayoría absoluta en las cámaras, en ACE tenía 2 votos de 5. Esa es la verdad. Sí. Porque tanto los representantes de los trabajadores como los representantes de los usuarios como la oposición no necesariamente iban a votar lo que el gobierno dijese. Por lo tanto, generaba un problema de gobernabilidad. Y eso fue parte del problema. Usted lo conoce más que yo, pero cuando el caso por el cual se instrumenta, además del tema de ACE, fue la educación, ¿no? Y todos los problemas que hubo, eso que le mencionaba en cuanto a la infraestructura, que ciertamente creo que hay que hacer un reconocimiento que se ha avanzado muchísimo en estos pocos años, ¿no? Desde que se toma la decisión del Ministerio de Transporte y la CND participar, se ha avanzado mucho en la infraestructura. Tuvimos algo que ver en eso y fue parte de la discusión. Sí, tardamos un par de años porque a veces los temas no son sencillos, pero lo importante es que el resultado se está viendo. Bien. Bueno, y ahora sí, en los segundos que me quedan, ¿qué va a hacer Diego Cani para los próximos 5 años? Nosotros, con los compañeros de la 5005 en todo el país, que estamos en la alianza con la 77-5005, estamos en un acuerdo con la 711 con su lema para el Senado, tenemos una visión muy clara. Yo en primer lugar he resuelto, porque lo he hablado con el presidente, quedarme hasta que el presidente lo decida, porque vos sabés que esto tiene como dijo el presidente, la mayor fortaleza que solo depende del presidente, la mayor debilidad que solo depende del presidente. Por lo tanto, en tu fortaleza está tu debilidad, pero yo me siento muy comprometido y muy agradecido a la oportunidad de la vida de trabajar, de aprender, para mí primero desde el punto de vista humano, con un ser humano excepcional como Pepe, en segundo lugar como hombre de gobierno y tercero como político con Pepe, aprendo todos los días. Me ha dado la oportunidad, el privilegio de compartir 15 y 6 horas por día los últimos 4 años y medio. Han sido y son años muy intensos, queda mucho por delante todavía. Vamos a tratar de hacer campaña, yo no estoy imposibilitado de hacer campaña, vamos a hacer campaña con la 77-55 en todo el país, seguramente seamos candidatos al Senado y la gente es la que resuelve. Si la gente entiende que no es el lugar que tenemos que estar, yo el 1 de marzo del 2015, no es un cliché, la real estaré donde, si el Frente Amplio Gobierno, donde así lo resuelva la fuerza política, si el Frente Amplio no es gobierno, teniendo la oportunidad de colaborar con el país en el lugar que sea, tratando de apoyar. Yo, si algo he aprendido, es que el ejercicio del gobierno no es sencillo para nadie. Uno debe aprender mucho. Tiene la oportunidad única, porque yo soy antes que nada un político de todos los partidos, yo soy un activo de Uruguay, somos personas vocacionales en esto, todos, y donde creemos realmente que hay que dedicarse para poder ayudar a lo que creemos, nuestras ideas son lo mejor para llevar adelante. Somos todos muy cercanos. Pepe es un extremo que es conocido en el mundo, pero todos los políticos, cualquier candidato uruguayo a presidente, a senador, es muy cercano, caminamos por las mismas calles, vamos a los mismos bares, vamos a los mismos lugares, compramos las cosas políticas en el interior. De todos lados, recorremos los mismos lugares, conocemos a la gente y caminamos por las mismas calles. Y eso hay que preservarlo en Uruguay, que es muy importante. Después tenemos otros debates, pero siempre con mucha civilidad, siempre con mucho respeto, siempre con mucha visión de respetar lo esencial, que es la democracia, que es algo que nos hemos acostumbrado como algo rutinario, pero hay que cuidarlo profundamente, que es la capacidad que todos ustedes, que todos nosotros, que vos, decidamos qué tipo de gobierno queremos los próximos 5 años y cuál es la visión de a dónde queremos que Uruguay avance en ese sentido. Yo creo que nosotros vamos a trabajar fuertemente en primer lugar para que el Frente Amplio
gane las elecciones, porque creemos que lo que está en juego no es solamente ganar un gobierno. Es un proceso histórico que se inició hace 10 años, que ha generado, en mi opinión, un balance sumamente positivo a Uruguay en todas las áreas, por supuesto que con debes, porque no hay paraíso en la tierra, no hay países perfectos. Siempre va a haber desafíos, siempre va a haber problemas a solucionar, pero yo no tengo la más mínima duda que el equipo más serio, que el equipo más profesional, que el equipo más probado, que la mayor cantidad de experiencia, que el enorme convencimiento y que el mejor programa de gobierno lo tiene Frente Amplio. No tengo ninguna duda. Y tenemos los mejores hombres y mujeres para llevar adelante esa tarea. Y yo creo que en esto hay que ganar por mejores, no por otra razón. Y yo no tengo ninguna duda. No mejores porque el otro no sea bueno, sino porque el proyecto que representamos es el proyecto que va a generar el Uruguay que está siendo distinto. Vos no sé cuántos años tenés, seguramente son más jóvenes que yo, son mucho más jóvenes que yo. 10 años, una década. Pero en la década de los 80 y el principio de los 90, en Uruguay se discutía si era viable o no por algunas élites de Uruguay. En la crisis de 2002 se llegó a discutir la viabilidad de este país. Y cuando las murgas empezaron a hablar del nuevo Uruguay, hace poco, está muy vinculado a este cambio de humor social que hay en un país que la gente cree, en un país que sabe que hay oportunidades, en un país que no solamente vuelven, hay datos significativos. De la década del 60, Uruguay se había transformado en un país de emigrantes, porque había sido de inmigrantes y pasó a ser de emigrantes. En el año 2010, mira que simbólico, el primer año de gobierno Mujica, la primera vez en más de 50 años que Uruguay tiene más retornados en uruguayos que egresados. Y vos decís, bueno, es un año. Hasta ahora, todos los años de este gobierno ha vuelto más gente de la que se ha ido. Y también ha aumentado la inmigración. No europea, hay muchos más peruanos, hay muchos más bolivianos, hay muchos más centroamericanos que están viniendo a Uruguay. ¿Por qué? Porque la economía está mejor y porque también el país ha generado un cambio importante. Ahora, lo más importante es entender que lo que está en juego, y me parece muy importante, no es solamente quién va a ser el presidente de la República, quién va a ser el vicepresidente, quiénes son los senadores o los diputados, porque en la realidad no la modifican solamente un presidente, se llame Pepe Mujica, se llame Tabaré Vázquez, se llame Luis Lacalle Pou o quien sea. Porque los cambios los genera la gente, los genera que está atrás de esa cámara, cuando se levanta todos los días para ir a trabajar, cuando toma decisiones de seguir para adelante cuando tiene problemas, cuando la gente, el verdadero cambio de la sociedad, no la generamos nosotros. Nosotros lo que generamos son las condiciones y la discusión de cuáles son las mejores políticas para generar las condiciones para que el país tenga buenos caminos para adelante. Ahora, depende mucho más del que está ahí, de los cambios que generamos nosotros. Entonces, primero hay que creer en nosotros mismos, que es lo más importante, creer en las capacidades que tiene el país. En eso que en el interior se ve con mucho orgullo. Yo estoy muy contento de ver el interior otro país. Se nota mucho más que en la capital. Hay muchos departamentos que se sigue viniendo a la capital para estudiar, pero hay muchas más oportunidades, hay muchas más posibilidades. Pregúntele usted a sus hijos adolescentes hoy, en el interior, en muchas capitales departamentales, cómo era la vida para sus padres adolescentes o sus abuelos adolescentes y las oportunidades que tienen hoy. Son muy distintas. Ese país es lo que hay que seguir poniendo para adelante. Bien, le agradecemos su presencia esta noche y vamos a seguramente a volver a conversar en muy poco tiempo. Nosotros hacemos la pausa y enseguida, después de la misma, como les decíamos en el arranque, nos damos un gusto. Recibimos a Lucas Hugo desde el norte del país, conquistando la capital y también fuera de fronteras. La pausa, enseguida volvemos.